¿Qué significa que entre más privilegios tenemos más responsabilidades? El versículo de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿cómo lo podemos entender? Vamos a descubrirlo juntos en Amós capítulo 3. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Gracias por la confianza, gracias por estar aquí, gracias por compartir el audio. La única meta que tenemos es hacer una gran comunidad que tenga como prioridad poner la Biblia y la oración en primer lugar. Ese es nuestro deseo más grande, que al final del año puedas decir, durante todo este año nosotros estudiamos la palabra de Dios. Dale, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy comienza con dos versículos bien interesantes. El primero tiene como base la ingratitud. Versículo número 1. La ingratitud es la base. ¿Por qué? Porque Dios les dice, yo a ustedes como nación, como familia, los saqué de Egipto. Recuerda, ellos estaban como esclavos. Y qué bonito que usa la palabra familia, porque lo sientes más personal. Ellos estaban allí sin esperanza, sin sueños, solamente esperando a la esclavitud y la muerte, pero Dios los sacó. Pero ahora, como ya están en una época de mucha prosperidad, de mucha riqueza, ellos dicen, no hay Dios. No hay que rendirle cuentas, no hay mandamientos y hasta llegaron, en toda su maldad, llegaron hasta adorar dioses ajenos y ponerlos en lugares muy especiales. La ingratitud, mis amigos, eso es natural en el ser humano, ser ingrato. Muchas veces al ser humano se le olvida la oportunidad que un amigo le dio, la mano que le extendió alguien le extendió la mano, alguien le abrió una puerta. Alguien le dijo cómo hacer ese negocio y el ser humano se le olvida y muchas veces siente que él ha llegado allí por su capacidad, por su fuerza, porque él lo puede todo. Mis amigos, que a nosotros nunca nos vaya a suceder. Siempre recordemos quiénes han estado en los momentos claves de la vida y han sido, aunque a veces con una pequeña acción, nos han cambiado la vida. Siempre recordemos eso y por supuesto, mis amigos, a Dios en primer lugar, que Él es el que nos da todo lo bueno que tenemos en la vida. Segundo lugar, versículo número 2, está basado no precisamente en la ingratitud, pero sí en el olvido. ¿Por qué? Porque dice, versículo 2, dice, solamente a ustedes como familia es que he tenido una relación tan íntima entre todas las familias de la tierra. Ustedes, en otras palabras, les dice Dios, ustedes han sido muy especiales para mí. Ustedes han sido una familia muy privilegiada. Ustedes de toda la familia han recibido mucha luz, muchas leyes que han hecho de ustedes una nación muy próspera. Ojo, mis amigos, eso es bien importante. Estas familias, esta nación, habían entendido, sí, lo tenían claro, son especiales, son únicos, son un pueblo escogido. Pero habían usado ese amor que Dios les tenía para olvidarse, para decir, bueno, Dios nos va a perdonar, porque ¿cómo no nos va a perdonar? Para aprovecharse de la misericordia de Dios, pero ¿cómo? Él no va a hacer nada porque somos un pueblo muy especial. ¿No te recuerda a veces a hijos caprichosos, a hijos que pagan mal a sus padres? Y fíjate qué interesante porque este versículo nos dice que a grandes privilegios, grandes responsabilidades. Nosotros deberíamos ser más responsables y responder mejor con aquellos que más nos aman. Pero desgraciadamente, mira, algo sencillo. A veces a los que nos aman, algo sencillo, no les pagamos. Nos prestan algo de dinero y decimos, bueno, primero le pago al banco, pero luego a ver si tengo ahí, le pago a mi papá que me prestó dinero. Ojo con esto. Este versículo tiene esa base. El pueblo se había olvidado, confiado, se había dicho, no, el Señor no nos va a hacer nada porque somos un pueblo especial. Pero vean el versículo 2 como dice, los voy a castigar por toda su maldad. Los voy a castigar porque ustedes han sido muy perversos. Y ojo, por supuesto que son las consecuencias de su maldad los que los iba a alcanzar. Versículo 3 al versículo 7 hay una serie de preguntas bien interesantes. Llevan una lógica muy interesante. La lógica es que para cada acción hay una reacción. Mira, por ejemplo, la más conocida, subráyalo, el versículo 3 es muy conocido. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la acción? Bueno,
estar de acuerdo. Si hay con una persona, tú te pones de acuerdo, compartes sueños, compartes metas, compartes trabajo, tú vas a caminar junto con él porque tienen algo en común. Hay un resultado, hay una reacción. Y fíjate que este versículo es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos deja claro que nuestras amistades, nuestro matrimonio, pues nos refleja nuestros valores, refleja lo que nosotros somos. Hay mucho que estudiar aquí. Las siguientes preguntas siguen hablando de esa reacción. Por ejemplo, dice, ¿no va a rugir el león si no tiene una presa? Es decir, porque la tiene, por eso está rugiendo. Mira otra acerca de las aves. Dice, ¿caerá el ave en la trampa sin que el cazador la haya puesto? Bueno, ¿por qué cayó en una trampa? Bueno, porque el cazador la hizo. Entonces siempre las preguntas aquí son una acción, hay una reacción. Pero mira, ¿por qué lo hace? Porque quiere llegar al punto clave que está al final del versículo número 6. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad sin que Jehová lo haya hecho? Y fíjate, a esto quería llegar el profeta, a decirles, miren mis amigos, cuando venga destrucción sobre esta ciudad, cuando esta ciudad quede acabada, no digan, bueno, es que fue porque los asirios venían expandiendo su territorio. Esto es por unas malas políticas del rey. No, mis amigos, esto va a ser consecuencia por la maldad de ustedes, porque Dios lo ha permitido, porque ustedes han sido malos, para que no anden pensando que es por otra situación. Versículo número 7, siguiente lección muy interesante. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Subráyalo porque este versículo es clave para toda la Biblia. Nos deja bien claro que Jehová, que el Señor siempre ha usado a seres humanos para presentarles sus mensajes, sus profetas, y de esa manera el ser humano puede entender lo que va a venir, puede saber. Ojo con esto, Dios siempre ha buscado que el hombre se arrepienta, que no suceda lo que él dice. Si el hombre se arrepiente, no va a suceder. Y eso es muy importante, porque aquí nos habla, mis amigos, de un valor y un principio muy interesante, que es la inteligencia. Ver señales y ser inteligente y tomar acciones. Nosotros a veces nos cuesta, mis amigos, vemos las señales y decimos, no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Va a pasar. Casi siempre va a pasar, quizá te escapes de alguna cosa pequeña, pero si todo indica que algo va a suceder, va a suceder. Pero nosotros como seres humanos le damos tantas vueltas y pensamos como aquel, es que yo soy escogido de Dios, yo soy del pueblo de Dios, yo soy un hombre que ama a Dios, a mí no me va a pasar. Nos va a pasar, nos va a suceder. Por eso el Señor lo da a sus profetas, mis amigos. En este tiempo hay tantas profecías que se dijeron en Apocalipsis, en Mateo, en el Antiguo Testamento. Las hemos estado estudiando. Van a suceder, porque así como en el pasado, así van a pasar. Solamente que nosotros pongamos la inteligencia y tomemos decisiones. ¿Estamos con eso? Versículo número 9, hay algo bien interesante. Versículo número 9 dice, llamen en los palacios de Asdod y llamen a los palacios de la tierra de Egipto y reúnanse sobre los montes de Samaria y vean las muchas opresiones que se hacen en Samaria y la violencia que se comete. Oye, esto está, pero bien interesante. Imagínate, lo que aquí está diciendo Dios y a través del profeta dice, llamen de testigos. Asdod era una ciudad filistea. Dice, llamen a los filisteos, llamen a los egipcios que eran paganos, perdidos, malvados y todos, sin escrúpulos. Vengan ustedes y vean la maldad que se hace en Samaria. ¿Quién era Samaria? La capital de Israel. Así como diciendo, a ver, si ustedes son malvados, vean cómo se van a sorprender de la maldad que se está haciendo aquí en Samaria. Qué interesante, y no sé si tú habías visto esta idea, que Dios llame de testigos a gente pues que ni siquiera es de su pueblo. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender qué tan mal estaba el pueblo de Israel. O sea, no llama gente santa porque ellos, por supuesto que se iban a horrorizar. No, ustedes están tan mal que los que están mal se van a sorprender de ustedes. Oigan, qué interesante idea nos presenta aquí la Biblia. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Bueno, lo que podemos aprender es que en el pueblo de Dios hay gente que hace mal.
Y aquí está una evidencia. Así que nosotros no nos podemos sorprender. Si aún la gente de fuera de la iglesia puede ver en la iglesia algo que ellos mismos no harían, no te debe de desanimar a ti. Nunca debes decir, bueno, es que la iglesia está mal, o en mi iglesia pasa esto, o allá donde yo voy hace... Mis amigos, tú debes entender que tu fe está en Cristo Jesús, pero no de palabra. No de palabras, sino de veras, de hecho y en realidad. ¿Cuándo? Pues cuando tú te entregues cada día a Dios, estudies tu Biblia, ores, vas a estar fuerte y aunque veas cosas terribles, tu fe está en el Señor. Versículo número 10, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Miren, hay una evidencia arqueológica que después de Jeroboam II, que es cuando estamos hablando aquí esta época de prosperidad, antes de ese rey las casas eran pequeñas, rústicas, muy pequeñas, pero la evidencia arqueológica es que después de Jeroboam II, este periodo de prosperidad, hubo casas muy grandes, palacios, adornadas de veras que tú y yo nos quedamos de veras sorprendidos con la riqueza, el lujo y la belleza de las casas que hubo. Aquí el Señor les dice algo. Esas casas que ustedes tienen, grandes y hermosas, están llenas de robo, de rapiña, de despojo a los más pobres. Esta es una llamada de atención. Esta es una llamada de atención para estas personas que se hicieron ricos a base de la opresión, del abuso de las personas pobres. Ojo que el Señor aquí lo ve, lo sabe y aquí les dice, lo voy a castigar. Dice el versículo número 11, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Ojo con este dato que te voy a dar. Aquí Amós les está dando este mensaje 30 años antes de que los asirios vengan y los sometan. Solamente les van a pedir más tributo. Pero 10 años más serán saqueados totalmente. Es decir, están aquí a 40 años de que sean saqueados y ya con la maldad que hemos hablado de los asirios, todo destruido. El Señor les está dando 30 años por lo menos, o si quieres 40 para una destrucción total. ¿Por qué? Porque se estaban aprovechando, ellos estaban haciéndose ricos y poderosos por medio del trabajo de los pobres. Versículo número 12 hace una comparación muy interesante. En esos tiempos, los pastores que cuidaban las ovejas, si venía un león, venía alguna bestia y mataba un animal, esos pastores tenían que llevar como evidencia los restos de esos animalitos, de la oveja. Y de esa manera ellos eran sin culpa, no les cobraban ese animalito. Pero si ellos no llevaban ningún resto y decían es que perdí una oveja, pues la tenían que pagar ellos. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es, miren, ustedes, así como los leones acaban con las ovejas y no queda nada de ellos, así también ustedes, dice, la punta de una oreja, o sea, los va a destruir completamente. ¿Qué les está diciendo? Esto va a pasar. Ellos lo escucharon, pero no hicieron caso. Y ese es el punto del ser humano, que muchas veces no escuchamos lo que va a suceder. Versículo número 15, y heriré las casas de invierno con las casas de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y nuevamente aquí el mensaje, mucha riqueza, mucha belleza, muchos lujos, mucha maldad también. Mucha maldad que de veras que te podías quedar asombrado de que el pueblo fuera tan malvado en ese tiempo. Mis amigos queridos, ingratitud, soberbia, apostasía. Este pueblo tenía mucha riqueza y mucha prosperidad, pero se habían olvidado completamente de Dios. ¿Hay algo que esta mañana el capítulo toque tu corazón? ¿Te parece si oramos? Querido Dios y Padre Celestial, solo tú sabes qué de este capítulo toca nuestra vida. Tú sabes qué de este capítulo nos hace pensar en que debemos cambiar o debemos mejorar o definitivamente tenemos que dejar
de hacerlo. Ayúdanos, Señor, para ser inteligentes a tus mensajes, humildes a tu voz. Ayúdanos a ser personas que nunca olvidemos que tú nos has dado grandes privilegios, nos has rodeado de tantas cosas buenas, a ser muy responsables contigo, con mucho amor y con mucha dedicación, corresponder con amor al gran amor que tú nos has dado. Quédate con nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor.